Hola queridos jóvenes de la Iglesia Bíblica Bautista de Maipú, soy Matías Olivares. Soy primo de Eliel Fernandoy. Él me invitó a que el día de hoy pueda estar compartiendo este devocional con ustedes. Agradezco al Señor por la oportunidad y también por permitir que esto que no era muy probable que ocurra, que yo pueda compartir la palabra con ustedes. En circunstancias normales habría sido difícil que sucediera, pero aquí estamos. Bien, el devocional del día de hoy lleva por nombre La poderosa mano de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Y quisiera invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. Dice así: Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Bueno, en este tiempo hemos estado viviendo momentos difíciles, ¿sí? Frente a la pandemia, frente al confinamiento, quizás los problemas económicos. Y sin duda alguna para muchos ha sido un tiempo de angustia. El día de hoy vamos a conocer la historia de un personaje del Antiguo Testamento que también pasó por un tiempo de mucha angustia. Él es el rey Ezequías. Vamos a estar revisando su historia el día de hoy y vamos a reconocer algunos aspectos que quizás también nos tocan a nosotros. Vamos a ir entonces al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar en el capítulo 18 y 19 del día de hoy. Bien, como pueden ustedes saber, quizás se han leído el libro de Reyes o el libro de Crónicas. En la historia del reino de Israel, hubieron reyes buenos y reyes malos. ¿Sí? Habían reyes que hacían lo agradable a los ojos de Dios, habían reyes que hacían lo malo a los ojos de Dios. Después, ya que se dividió el reino, ya aún así seguía esta situación de que habían reyes buenos y reyes malos. Ezequías es uno de los buenos, ¿sí? Podemos ver ahí al comienzo del capítulo 18 una descripción de Ezequías, y dice que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, ¿sí? ¿Y qué era esto agradable que había hecho a los ojos del Señor? Ezequías se había encargado, una de sus principales medidas, o las principales medidas que tomó en su reinado, fue barrer con los dioses y ídolos paganos, falsos, que se acostumbraba a adorar en Judá para ese tiempo. Eh, el pueblo de Israel, el reino de Israel y el reino de Judá siempre fueron muy rebeldes y tenían dioses de las naciones vecinas, y aún así, y aún incluso compartían la adoración, la dividían, adoraban a Dios, pero también seguían adorando a otros dioses, y eso era abominable para el Señor. Pero este rey Ezequías se rebeló contra eso, destruyó los altares, destruyó todo lo que se les hacía a los dioses e ídolos paganos, falsos. Incluso un dato por ahí que aparece al final ¿qué verso fue? El verso 4. Al final del verso 4 aparece que Ezequías incluso rompió aquella serpiente que Moisés había hecho en el desierto para ayudar al pueblo a sanar. ¿Por qué? Porque la gente le hacía sacrificios a esa imagen. Así de lejos llegó Ezequías. Y el Señor obviamente estaba con él y lo respaldaba, le daba muchas victorias. El reino era fructífero gracias a que Ezequías hizo lo agradable a los ojos del Señor. Tan así era el buen reinado de Ezequías, que él incluso se atrevió a negarse a pagar eh, el tributo al rey de Asiria. Para los que no saben, el reino de Asiria era un reino despiadado, sanguinario. Ya había acabado con el reino del norte de Israel, había desterrado a toda la gente de Samaria, pero aún así el rey Ezequías se atrevió a negar el tributo para ellos, y eso no le gustó para nada al rey de Asiria. Y aquí vamos a llegar a lo central del devocional de hoy, que es el mensaje que envía el rey de Asiria a Ezequías, una verdadera amenaza. Vamos a ir al versículo 19 del capítulo del capítulo 18 y vamos a leer lo que dice.
Entonces el jefe de Estado Mayor del rey asirio les dijo que le transmitiesen a Ezequías el siguiente mensaje. El rey envía un emisario a enviar un mensaje, y Ezequías también a su vez manda emisarios o envía a 3 funcionarios del reino para que reciban este mensaje. El mensaje dice así: el gran rey de Asiria dice, ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Bien, esta primera parte del mensaje es lo que podríamos llamar un ataque personal. El rey de Asiria cuestiona a Ezequías y le pregunta, ¿en quién confías y con qué derecho te vienes a rebelar contra mí? Y comienza a cuestionar a Ezequías. Dice, tal vez me digas, confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoren solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Vaya, ahí también comienza a levantar calumnias en contra de Ezequías, diciendo que él derribó también altares que eran dedicados al Señor, cuando Ezequías hizo todo lo contrario, ¿cierto? Ezequías derribó todos los altares para los dioses e ídolos paganos. Él también comienza a levantar calumnias. Más adelante, el rey de Asiria incluso se atreve a decir que el Señor mismo lo había enviado a destruir Jerusalén. En el verso 25 dice, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esa tierra y destruyanla. No se guarda nada el rey de Asiria, incluso dice que Jehová, el Señor, lo había enviado a él a destruir Jerusalén. Esta primera parte es un ataque personal, un ataque a la fe que Ezequías tenía en el Señor, en la confianza que tenía Ezequías en el Señor, y no se guarda ningún argumento el rey de Asiria. Es un tiempo, una primera parte muy fuerte para Ezequías. Ocurre algo muy curioso también, que los emisarios que había enviado el rey Ezequías a recibir este mensaje le dicen a aquellos enviados por el rey de Asiria, oye, ¿sabes qué? No hables en el idioma que la gente del pueblo pueda entender. Háblanos en otro idioma para que podamos tener esta conversación entre nosotros y no sea que ellos también al escucharte se desalienten. Pero eso claramente no le interesa para nada a los emisarios del rey de Asiria. Y en el verso 28 ataca la confianza la gente del pueblo de Judá, del reino de Judá, y que vivían ahí en Jerusalén, tenía en el rey Ezequías. Dice el verso 28. Después el jefe de Estado Mayor se puso de pie y le gritó en hebreo, que era la lengua que ellos entendían, a la gente que estaba sobre la muralla. Escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad, el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan, entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. Y ahí el rey de Asiria pareciera que incluso hace un guiño a las características de la tierra prometida, ¿cierto? La tierra prometida era una tierra de leche y miel. Aquí habla él una tierra de grano, una tierra de viñedos, de pan, de olivares, de miel. Escojan la vida y no la muerte. Y con esta acción el rey de Asiria da un golpe a la confianza también que el pueblo, incluso también Ezequías, tenían en el Señor. ¿Qué pasa con esto? El rey Ezequías recibe este mensaje e inmediatamente el rey Ezequías va al templo, pero también en paralelo envían a hablar con el profeta Isaías. Y le dicen lo que encontramos en el verso 3 y 4 del capítulo 19. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice, hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra.
Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe de Estado Mayor, asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Hacen una primera oración pidiéndole al Señor que castigue al rey asirio por lo que ha dicho, por las blasfemias también que ha dicho y las calumnias que ha levantado. Y el Señor responde a aquella oración. Lo vemos en el verso 6. Dice así: el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Esa es la respuesta que el Señor da. Una respuesta en la que Él dice, no están diciendo nada contra ti, están diciendo algo contra mí, así que yo me voy a hacer cargo, no te preocupes de eso. La respuesta que da el Señor ante la amenaza del rey de Asiria, ¿sí? No es contra ti que se están metiendo, Ezequías, es contra mí, a mí es que me están desafiando, contra mí han dicho blasfemias. Entonces, esa es la respuesta que da el Señor y es una respuesta muy agradable de escuchar. Yo me imagino que es una respuesta que a Ezequías lo puso muy contento. Pero esto no queda hasta aquí, ¿sí? Esto no llega solamente hasta aquí. El Señor ya ha dado una respuesta, pero el rey de Asiria vuelve a atacar, ¿sí? Vuelve a mandar otro mensaje, pero esta vez es un mensaje aún más directo para el rey Ezequías. Es una carta. ¿Sí? Esto lo encontramos en el capítulo 19. ¿Sí? En el capítulo 19, verso 10. En el verso 10 vamos a leer entonces esta carta. Dice así: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Resef y el pueblo de Edén que vivía en Telazar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey de Hamat y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Después de recibir, bueno, no voy a leer lo que viene al tiro, pero ahora podemos ver que ya el rey de Asiria hace un ataque directo y este ataque es hacia la confianza que Ezequías tiene en Dios. ¿Sí? Al principio había atacado su confianza personal, luego atacó la confianza también de aquellos que a su vez tenían confianza en Ezequías, ¿sí? Atacó la confianza del pueblo de Judá, del pueblo de Jerusalén, y ahora ya al ver que quizás no es suficiente con eso, va y ataca directamente la confianza que Ezequías tiene en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a situaciones como estas? Quizás no tenemos un reino que nos viene y nos ataca de muerte, ¿cierto? Quizás no tenemos ni siquiera una persona que viene y nos ataca de muerte. Gracias al Señor no es así. Pero sí tenemos situaciones que nos hacen temblar quizás en nuestra estabilidad. Tenemos situaciones como la pandemia, por ejemplo, como la salud, como la economía. Tenemos situaciones en nuestras familias. Tenemos ahora, por ejemplo, en la etapa que vivimos nosotros, los jóvenes que ya hemos terminado la universidad. Tenemos esa amenaza del futuro, de qué vamos a hacer. Nuestras convicciones quizás tambalean un poco y las confianzas comienzan a temblar. Comienzan a temblar. Eh, por ejemplo, lo que le pasa a Ezequías, comenzamos a dudar de lo que el Señor ha hecho por nosotros, comenzamos a dudar de lo que el Señor también ha hecho a través de nosotros, nuestras confianzas comienzan a tambalear y, y se los entregamos al Señor y el Señor nos consuela.
Pero aún así quizás la preocupación persiste y aumenta. Tanto así que muchas veces llegamos a dudar de si el favor del Señor está realmente con nosotros. Eh, y eso es lo que le pasa a Ezequías en esta situación. El rey de Asiria ataca directamente su confianza en Dios. Pero aquí viene la parte feliz de la historia. ¿Qué hace el rey Ezequías? Ya había antes orado, ¿cierto? Pero ahora pareciera que Ezequías da un paso más allá. ¿Sí? Ezequías va más allá en su acción. Veamos lo que dice el versículo 14 del capítulo 19. Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Señor, Dios de Israel, tú que estás entronizado entre los poderosos querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones, han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pues no eran dioses en absoluto, eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fíjense lo que hace eh, el rey Ezequías. Él va al templo y lleva la carta incluso que le envió el rey de Asiria y la despliega delante del Señor. Qué importante es llevar nuestros pensamientos delante del Señor. Qué importante es llevar nuestras cargas delante del Señor. Así, tal cual como están. El rey Ezequías se la pone delante del Señor casi como para que el Señor la lea. Y le dice, mira Señor lo que han dicho. Mira Señor de la manera en que desafían al reino. Qué importante es que nosotros tengamos una actitud similar a la de Ezequías. Una actitud humilde, una actitud de dependencia al Señor, saber que realmente no tenemos las fuerzas para responder a muchas de las situaciones que enfrentamos, pero que el Señor sí las tiene, que el Señor sí es poderoso. Y el Señor de hecho nos ha dicho que nosotros vayamos delante de Él y llevemos nuestras peticiones. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento otra vez, nos encontramos con muchísimas situaciones en que tanto los apóstoles como el mismo Señor Jesús nos dice, lleven sus oraciones delante del Padre. Vamos a ir al libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 6. Estamos en pleno Sermón del Monte. El libro de Mateo capítulo 6. Dice así. Ah, no, me equivoqué. Capítulo 7, ¿sí? Mateo capítulo 7. Vamos a leer el versículo, desde el versículo 7 al versículo 12. No, al versículo 11. Dice así, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Otro ejemplo también es lo que nos enseña Pablo, lo que nos enseña el Señor a través de Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice así, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión, la NBI, quizás lo dice un poco más claro. Filipenses
capítulo 4, versículo 6. Dice así. Filipenses capítulo 4, versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, queridos, quizás la invitación del día de hoy en este devocional es que llevemos nuestras cargas delante de Dios, ¿sí? Que lo hagamos como Ezequías. Quizás muchas veces hay cosas que ni siquiera podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame a resolver esto, porque no hay nada que podamos hacer. Quizás muchas veces el enemigo, nuestras propias mentes nos juegan estas malas pasadas, cuestionan las confianzas, cuestionan también la fe que tenemos en el Señor, pero nosotros podemos ir delante del Señor y llevar, tal como Ezequías lo hizo, llevar la carta, llevar aquel pensamiento, llevar aquella declaración maliciosa, por ejemplo, delante del Señor y decirle, mira Señor lo que está pasando conmigo, mira Señor lo que dice mi mente, mira Señor lo que han dicho también otros acerca de mí. Y el Señor responde. Vamos a ver lo que pasa para que conozcamos el final de esta historia. El Señor ya había dicho lo que iba a hacer realmente. ¿Sí? El Señor ya había dicho lo que iba a hacer. Y sucedió esa misma noche que el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios por la mañana. Cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes habían cadáveres. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Sarecer lo hirieron a filo de espada y luego huyeron del territorio a Ararat. En su lugar reinó su hijo Esarhadón. Ocurrió tal como el Señor había dicho, ¿sí? Él les dio la victoria contra el reino de Asiria. Y Sennacherib tuvo su merecido, ¿cierto? Así es el Señor, Él cumple lo que dice. Y hemos visto en su palabra innumerables ocasiones, como dice Pedro también, podemos llevar nuestras ansiedades, podemos llevar nuestras angustias delante del Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que, queridos, esa es la historia que quise compartir el día de hoy. Espero que el Señor les bendiga a través de ella. Espero que puedan buscar al Señor en oración, confiando en que Él está con nosotros y que Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Su poderosa mano está a favor de nosotros. Los invito a que hagamos una pequeña oración. Señor, te agradecemos, Padre, porque hoy nos invitas a confiar en ti. Nos invitas a llegar tal cual somos, con nuestra debilidad delante de ti, Señor. Para encontrar, Señor, aquel oportuno socorro que dice tu palabra, para alcanzar aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, porque eres un Padre bueno, un Padre preocupado por nosotros, un Padre que responde a nuestra oración y que siempre, Señor, va a hacer que las cosas obren para nuestro bien. A pesar de que pasamos por angustia, por ansiedad, Señor, podemos confiar en ti y en que tu oído está atento a nuestras oraciones. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, muchas gracias por su atención.